tardes, soy Rodrigo Rojas y junto a mis compañeros le vamos a hacer una presentación sobre los jabones. Este proyecto tiene como propósito acercarnos más sobre el tema y hablar sobre los tipos, procedimientos, etc. Primero, no se puede hablar del jabón sin saber qué es, entonces vamos a definirlo. El jabón es un agente limpiador o detergente que se fabrica utilizando grasas vegetales y animales y aceites. Químicamente es la sal del sodio o potasio de un ácido graso que se forma por la reacción de grasas y aceites con álcali. El jabón consta de dos partes, una de ellas llamada lipófila, que se une a las gotitas de la mancha de la grasa, y la otra denominada hidrófila, que se une al agua con la que lavamos la prenda. La producción de jabón, sea de cualquier tipo, tiene que pasar por tres procesos. El primero se llama saponificación. La saponificación es un proceso químico por el cual un cuerpo graso unido a un álcali y agua da como resultado jabón. Esto se obtiene en el laboratorio hirviendo la soda cáustica con el aceite usado o de vegetal. Químicamente, lo que está pasando ahí es la reacción entre una molécula de grasa con 3 moléculas de álcali para formar 3 moléculas de jabón y una molécula de glicerina. Esto va a dar producto al segundo paso, que es el sangrado. El jabón obtenido se deposita en la superficie en forma de gránulos. Para que cuaje de una manera completa se le añade sal común o cloruro de sodio. Esta operación recibe el nombre de sangrado o salado y con ella se consigue la separación total del jabón, de la soda cáustica y del agua. Una vez realizado el sangrado, llegamos al tercer paso. El jabón se pasa a otro recipiente donde se le pueden añadir perfumes, colorantes, productos medicinales, etc. Entonces, todavía caliente, se invierte en moldes, se deja enfriar y después se corta en pedazos. Existe un documento que menciona el uso de muchos materiales jabonosos y agentes limpiadores de la antigüedad. Los agentes purificantes que se mencionan en el Antiguo Testamento no eran verdaderos jabones, sino un producto hecho únicamente con ceniza de corteza de árbol. En el siglo I después de Cristo, el historiador romano Plinio el Viejo describió las diversas formas de jabones duros y blandos que contenían colorantes. La producción de jabón era común en Italia y en España durante el siglo VIII. Alrededor del siglo XIII, cuando la industria del jabón llegó a Francia y Italia, la mayoría de los jabones se producían a partir de sebo de cabra, con ceniza de haya que proporciona el álcali. Tras distintos experimentos, los franceses desarrollaron un método para la fabricación del jabón utilizando aceite de oliva en lugar de grasas animales. En 1783, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele simuló de forma accidental la reacción que se produjo en el proceso hervido de la fabricación del jabón. Cuando el aceite de oliva, hervido con óxido de plomo, produce una sustancia de sabor dulce que hoy se conoce como glicerina. El descubrimiento de Scheele permitió al químico francés Michel Chevreul investigar la naturaleza química de las grasas y los aceites que se usan en el jabón. Chevreul descubrió en 1823 que las grasas simples no se combinan con el álcali para formar el jabón, sino que se descomponen antes para formar ácidos grasos y glicerina. Mientras tanto, en 1791, el químico francés Nicolas Leblanc inventó un proceso para la obtención de carbonato de sodio o sosa, utilizando sal ordinaria que revolucionó la fabricación del jabón. En algunas zonas del continente americano, el jabón se hacía principalmente en el ámbito doméstico utilizando grasas animales derretidas. Las materias primas se mezclan con agua hasta que forman una pasta. Después se realiza la atomización, que consiste en transformar la pasta en polvo. La pasta pasa por un tubo a presión y entra en una gran torre, donde es rociada con aire caliente y a contracorriente. El aire evapora el agua de la pasta y se forma el polvo. Algunos de los ingredientes que no pueden resistir la temperatura del aire caliente o la humedad se añaden al polvo obtenido después de la atomización. A continuación, el polvo se disuelve en un tambor giratorio. Un jabón limpia debido a la capacidad que tiene para formar emulsiones con los materiales solubles en grasas. Las moléculas de jabón rodean a la suciedad hasta incluirla en una envoltura denominada micela. La parte polar de la molécula de jabón se disuelve en la gota de grasa, mientras que los grupos carboxilatos, los polares, se orientan hacia la capa de agua que los rodea. La repulsión entre cargas iguales evita que las gotas de grasa se unan de nuevo. Se forma así una emulsión que se puede separar de la superficie que se está lavando. Los jabones son sustancias que alteran la tensión superficial de los líquidos, especialmente el agua. Este tipo de sustancias se denominan tensoactivas.
Los jabones se utilizan como agentes limpiadores debido a la estructura singular de esos iones orgánicos especiales. Cuando un objeto está sucio, casi siempre se da la adhesión de las capas de grasa o aceite que a su vez contienen polvo y partículas extrañas. Espuma. En las plantas de tratamiento de agua provoca problemas de operación. Afecta la sedimentación primaria ya que engloba partículas haciendo que la sedimentación sea más lenta. Dificulta la disolución de oxígeno atmosférico en el agua y recurre a las superficies de trabajo con sedimentos que contienen altas concentraciones de surfactantes, grasas, proteínas y lodos. Toxicidad en agricultura. Al utilizar aguas negras que contienen detergentes para irrigación, se pueden contaminar los suelos y por consiguiente los cultivos. Eutrificación. La palabra proviene del griego bien alimentado. Constituye un proceso natural de envejecimiento en el que el lago sobrealimentado acumula grandes cantidades de material vegetal en descomposición en su fondo. Esto tiende a llenar el lago y haciéndolo menos profundo, más tibio y con gran acumulación de nutrientes. Desperdicio de fósforos. El uso de fosfatos en los detergentes, en forma desmedida, constituye un desperdicio de uno de los recursos más importantes en la naturaleza y una fuente de contaminación importante. Efectos de enzimas activas. Algunos detergentes contienen enzimas en las cuales atacan sustratos orgánicos específicos. El problema se presenta al usar exceso de los detergentes, con lo cual se desechan enzimas activas en el drenaje, las cuales al llegar a los cuerpos de agua provocan daños a los seres vivos presentes en estos, por acción directa sobre ellos o sobre nutrientes que componen su dieta alimenticia. Otros efectos. Entre otros efectos secundarios producidos por los detergentes es que afectan procesos de tratamiento en las aguas residuales. Por ejemplo, cambios en la demanda de bioquímica de oxígeno en los sólidos suspendidos, efectos corrosivos en algunas partes mecánicas de las plantas, interferencias en los procesos de cloración y en la determinación de oxígeno disuelto. El jabón fue primera vez usado como un agente médico. 1.4 millones de muertes pueden ser prevenidas cada año por el uso de jabón. La mayoría de los jabones comerciales no son jabones verdaderos, pero una combinación de detergentes químicos, agentes artificiales y químicos tóxicos. Una sola barra de jabón comercial puede contener más de 20 ingredientes tóxicos que pueden estar conectados al cáncer, problemas endocrinos y problemas de la piel. 1/3 de todo el jabón mundial es usado por los Estados Unidos. Well, I run the office and tend the cabins and grounds and do little errands for my mother, the ones she allows I might be capable of doing. And you go out with friends?